Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es 1 de julio del año 2026. Son exactamente las 10 de la mañana con 15 minutos. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Quiero dar la bienvenida, está en nuestros estudios la doctora Erika Orosa para hacer el análisis de la coyuntura política nacional. Buenos días, doctora. Gracias Buenos por días, venir. Vidal. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a plantear los temas en cuestión que hacen precisamente a la coyuntura política nacional. Uno de ellos tiene que ver con la nueva cotización del dólar, el caos que se ha generado por este ajuste de la moneda. Segundo, tiene que ver precisamente con este conflicto en el Poder Judicial, un enfrentamiento hasta verbal entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el propio presidente Rodrigo Paz Pereira. Y el tercero, una promesa incumplida del presidente Rodrigo Paz y el escándalo que se viene desatando en la aduana nacional por el mal manejo de la administración, del personal, de los recursos, etcétera. Empecemos con el primero, doctora Erika Orosa. Vamos a hablar de el dólar. El dólar que hoy se cotiza en 9 bolivianos con 76 centavos. En principio, ¿qué significa este cambio de la moneda? ¿De qué manera va a afectar a los bolivianos? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Cómo lo ve usted? De hecho, ya el dólar estaba, diríamos, en un precio superior al cambio de tipo fijo. O sea, no es novedad. Lo único que han hecho es concretar de manera legal ya el nuevo tipo de cambio, ¿no? A través de un cambio flexible que obviamente está entre los 9,73, 76 a 10 bolivianos. Entonces, eso es lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho es simplemente legalizar lo que ya estaba de facto hecho. Ujú. ¿Esto es bueno, esto es malo para la economía nacional? El tema es que la economía ha dado un viraje, ¿no? Ha dado un viraje en cuanto a concepción de manejo estatal de la misma. En primer lugar, lo que sí no han hecho es dictar alguna medida de compensación. Creo que sacaron algo como que arancel cero, pero ya el arancel estaba cero prácticamente para los productos que no importaba a Bolivia. Lo que sí tenían que haber hecho los del gobierno era haber visto y en el tema del IVA y del IC, ¿no? Que eso sí, obviamente, todos los productos importados, al pagarlo, evidentemente va a encarecer, porque antes pagaban al tipo de cambio oficial. Entonces, eso lo van a clavar, ¿no es cierto?, al consumidor final. Evidentemente va a tener una incidencia, pero va a tener esa incidencia en la mayoría de los ciudadanos, porque obviamente, es decir, no hay empleo, y si lo hay, es un empleo bastante precario el que tienen, dependen mucho de la informalidad, 85% de la informalidad. Entonces, obviamente que sí, eso va a tener un efecto, ¿no? Un impacto, ya se lo siente, lamentablemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Siempre se habla en términos de macroeconomía, pero en la microeconomía, los bolivianos lamentablemente sobrevivimos Ujú, con una economía bastante paupérrima. ujú. Sobrevivimos, digo, porque no vivimos. Se ha generado un caos en torno a esta medida económica, la normalización del precio del dólar. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, los transportistas quieren subir de inmediato el pasaje a 4.50, 5 bolivianos. En Montero se registró una avalancha humana de ciudadanos que compraron sus terrenos en Celina Urbanizaciones a reclamar porque la empresa niveló al precio del dólar actual. Es decir, eh, este fenómeno de alza, de protestas, se va a ir dando en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué debe hacer el gobierno frente a lo que se viene socialmente hablando? ¿Qué tiene que hacer? Como te decía, medidas de compensación. Y dentro de esas medidas de compensación tiene que ver con el IVA y tiene que ver con el IC, ¿no? Porque ellos sí va a comportar, y diríamos, un equilibrio entre los costos que paga un importador, porque aquí
Bolivia a ver qué producimos, y si producimos acá tenemos que importar materia prima. Ese señor que está sembrando en el campo, evidentemente necesita también importar sus productos. Entonces yo considero que la medida que debería tomar el gobierno es ver el tema del IVA y el IC. Para el grueso de la población, doctora, que se va a ver afectada de una u otra manera, aquella que no factura, aquella que no importa, aquella que no maneja dólares, pero que sí sube al micro todos los días y se va a encontrar con un precio más alto, que sí va al mercado y se va a encontrar con un precio más alto. ¿Cómo se compensa al grueso de la población? Yo creo que la inflación evidentemente es lo más negativo para el pueblo, es lo más negativo para el desarrollo de un Estado, no es la solución, y creo de que la mayoría es no, no creo, es la mayoría la más golpeada. Por eso es que tienen que ver medidas de compensación urgentes que tiene que tomarla. Para ese grueso de población, a ver, voy a plantearle algo que por ahí hemos escuchado de repente de algunos sectores. Por ejemplo, algunos están pidiendo la devolución de aportes a la AFP. Otros han surgido con propuestas de que de repente es necesario en este momento compensar al grueso de la población con un bono contra el hambre, como lo hizo Luis Arce Catacora en el 2021. Suena un poco raro, pero estamos hablando de gente que realmente paga alquileres, que no le alcanza lo que gana al día, que lo que gana no da ni para la carne, por ejemplo, que tiene sus hijos en el colegio, que se enferma, como todo ciudadano. ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, para ese grueso de la población? Yo considero de que no, el tema de los bonos, yo no soy muy partidaria, sino en un extremo donde realmente el Estado, dentro de su función social que debe cumplir, vea como una necesidad temporal, temporal, para poder paliar y aliviar la necesidad urgente que tiene el ciudadano. Pero en el fondo, lo más necesario que tendría que hacer el gobierno, como te decía, es ver para que no haya ese impacto en el tema de los importados, es ver el tema del IVA y el IC. Perfecto. Esta cotización del dólar pareciera dar una señal. Hay un cambio del sistema económico, ¿cree usted, en Bolivia? ¿Qué rumbo estamos tomando en temas económicos en este momento? Hay una economía cuya tendencia va a ser una economía mucho más para ser más competitivo, más liberal, ¿no? La economía estatista, como se había establecido durante 20 años, eso está dando un viraje, pero acá, más allá del modelo económico que se establezca, lo que hay que ver es cómo los ciudadanos van a poder desarrollarse, van a poder crecer, porque el hecho, diríamos, que hay un viraje, eso no debe comportar aplastarlo al otro, aplastar a la mayoría. Ujú. No, el Estado, el gobierno tiene que ver las condiciones necesarias y suficientes para poder sacar adelante. Ujú. Quiero llegar a una conclusión en este sentido, doctora Erika Orosa. El gobierno ajustó el tema de los combustibles. Bueno, la gente Era asumió la carga. necesario además. Exactamente. Ahora dígame, ¿se ajustó el dólar? ¿Es positivo, es negativo, es necesario? Por eso, ese tipo de cambio fijo era necesario, ¿no? Era necesario mudarlo, sincerar la economía. Bolivia ya no está en las condiciones que estaba antes, cuando estaba en bonanza, cuando tenía los hidrocarburos, donde veíamos la pujanza, por ejemplo, de la construcción, ¿no? Venta de lote. Yo no sé si ahora irán a poder vender, creo que no. O sea, lamentablemente hay que reconocer que la economía está en crisis, pero es una crisis constante al final. Bueno, perfecto. ¿Se atreve a decir usted, doctora, qué negocios, así como el tema de los lotes, por ejemplo, qué negocios van a caer con este tema de la nivelación del dólar? Deme la construcción, los productos que son importados. La gente va a prescindir de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, por citarte nomás, bueno, a ver, así simple, ¿no?
si vos compras un perfume, ¿no? Si querés regalar a alguien, ese perfume ya no te va a costar 300, 400 o 500, te va a costar más, ¿no? Te va a costar el doble. Perfecto. Entonces o sea, y lamentablemente pues Bolivia no es un país que produce, o sea, todo lo importa. Por eso es que las medidas siempre que se tomen tienen que vérsela también desde la perspectiva cómo vamos a compensar las medidas para no afectar la estructura. Evidentemente muchos dicen, es decir, 2, 3% irá a afectar. No sé si será ese 2 o 3% en una economía que realmente ha venido siendo golpeada. Yo creo que no. Yo creo que van a haber muchas dificultades en el tema social, porque el ciudadano obviamente no viene golpeado de ayer, o sea, está viniendo siendo golpeado ya desde hace mucho tiempo. O sea, esto es más o menos un escalamiento de los golpes que viene recibiendo. Siempre se ha caracterizado Santa Cruz por ser una zona productiva, sobre todo en cuanto a la canasta familiar. Con esta subida del precio del dólar, ¿va a subir la canasta familiar? Estamos hablando de la carne, el huevo, el pollo, el queso, la leche. A ver, si el poder adquisitivo del dinero de ese trabajador obviamente ya no es suficiente y no alcanza para comprar los productos, obviamente que también ese productor se va a ver afectado porque no va a vender la misma cantidad. O sea, eso no es solamente una afectación al que está comprando, sino también al que va a producir, porque también él va a tener que encarecer. A ver, las llantas. Ujú. Si tuviera que darle un consejo al ciudadano, a la gente, ¿qué le diría a usted en este momento para que pueda enfrentar lo que se avecina? Yo escuché una entrevista al ministro de Economía y Finanzas, el señor Espinosa, y él decía, por ejemplo, ¿no? A tener que ahorrar, dicen. ¿Cómo? Si usted antes salía con su familia 3 veces al mes, es decir, 3 fines de semana, ahora va a salir una o dos, esa forma de ahorro. Entonces, a mí me pareció honestamente muy mala recomendación o mala idea Obvio, de más o parte. menos private vos, ¿no? O Exactamente. sea, private vos. ¿Qué le Eso diría? no es saludable, ¿no? Yo ahí creo de que las autoridades tienen que cuidar mucho este lenguaje que utilizan y cómo se dirigen al ciudadano, porque es lo que yo te decía, ese productor, por ejemplo, en su tractor va a tener que comprar llantas, va a tener que comprar repuestos, y los repuestos y llantas van a subir, Ujú. porque para arar el campo se necesita justamente maquinaria. Pensando en la ama de casa, pensando en el papá, ¿qué le diría a usted para los próximos días, meses, lo que se viene? Bueno, lo real, o sea, lo real es lo que dijo el ministro, ¿no? O sea, va a tener que ajustarse. ¿Qué más? O sea, lamentablemente, al igual que ese ciudadano, ¿no? Al que se ha referido, igual nosotros somos ciudadanos, igual lo vamos a sentir. ¿Hasta cuándo podremos aguantar este ajuste? Tiene que equilibrarse la economía. En realidad, ahorita hay una economía de libre mercado, ¿no? Eso es lo que se está estableciendo. Entonces, quien tiene que regular va a ser el propio mercado. Ok, no sé si será una varita mágica del gobierno o por inercia las cosas se No, es que acomodarán. justamente la economía de libre mercado es el mercado el que te va regulando y que te va, digamos, recomponiendo, ¿no? El tema económico. Pero ojalá, diríamos, que eso no sea inclinado a golpear a la mayoría, ¿no? Y prácticamente borrarla, ¿no? Ojalá que el gobierno sepa manejar con equilibrio, sepa generar las condiciones, sepa permitir oportunidades también para que todos los ciudadanos puedan desarrollarse. Para mí un estado o un gobernante, ¿no? Que es el que dirige un pueblo, eh, necesita, necesita con urgencia ver el tema de equilibrio. Bolivia es un país muy diverso culturalmente, Ujú. socialmente, obviamente muy, muy politizado también,
Entonces, yo honestamente yo podría decir de que va a haber bastante conflictividad. No va a ser fácil, no es un periodo fácil. Es un periodo de transición que puede llevar, diríamos, a explosiones sociales que debiliten mucho más y que, bueno, y que tengamos, ¿no es cierto?, que volver nuevamente a estar en proceso de búsqueda de recambios. Seguramente muy pronto, ya de hecho algunos están anunciando candidaturas, le comentaré en privado aquello. Doctor Erika Oroza, demos el paso al siguiente tema. Eh, el conflicto con el Poder Judicial. Vamos directo al grano. ¿Qué hay detrás de este conflicto con el Poder Judicial? Porque escuche usted, estamos hablando de cambios que pide el señor Romer Saucedo, pero el señor Romer Saucedo lleva ya casi un año, ¿no?, en el Poder Judicial y no llegaron los cambios. ¿Qué hay detrás del Pero a conflicto? ver cómo va a cambiar. Si este es un círculo vicioso en el tema del sistema judicial, es un mecanismo, es decir, que se repite permanentemente, no pasa por las personas, pasa fundamentalmente porque todos entran y se acomodan al mecanismo. El órgano judicial no va a cambiar porque es el mismo círculo vicioso. Hoy justamente escuchaba yo que decían de que querían nombrar los que faltan, ¿no? Magistrados, Para del tema de la magistratura, para, es decir, que hayan interinatos, ¿no?, por lo menos un tiempo para aliviar el congestionamiento de causa. No, o sea, esa no es la solución. Esa no es la solución. Porque, a ver, ¿quién elige magistrado? Un parlamento. El parlamento tiene que juzgar. Entonces, los fallos del tribunal, ¿a quién se deben? Se deben a quienes los eligen. Entonces, o sea, en la medida que no se pueda arrancar el tema de la designación de magistrados, del círculo vicioso constante, no va a cambiar nada. No es un tema presupuestario, es un tema más moral el que hay en el órgano judicial. Eso es lo que tienen que resolver. ujú. No, es un tema moral y es un tema de control ciudadano también. Si no hay eso, es decir, está roto, sigue roto todo, sigue roto ese sistema judicial que no obedece a la ciudadanía, que no busca impartir justicia, que hemos visto nosotros a través de las diferentes denuncias y de manera recurrente cómo la gente se queja del sistema judicial. Y eso no es una cuestión que lo diga uno, eso es lo que uno lo escucha en las calles, lo escucha en los taxis, lo escucha donde va. Es un sistema absolutamente desprestigiado. Esta pelea entre el presidente del gobierno, Rodrigo Paz, y el presidente del Tribunal Suprema de Justicia, ¿usted la ve saludable? A ver, el presidente habló de coletazos, el otro anunció que va a haber un paro. De hecho, dijo que tiene lo que A al ver, ¿paro gobierno para qué? Debería haber hecho paro, ¿no es cierto?, para recomponer el sistema judicial. ya. El mismo. O sea, pero tú no puedes, por ejemplo, echarle la culpa, ¿no es cierto?, si en tus manos está el recomponer, el reajustar. A ver, si yo soy jefe, vos no me servís, entonces andate. O sea, no está funcionando. O sea, el tema del sistema judicial hay que medirlo por resultados. Y eso no pasa por medir, es decir, cuántos presos tenés, sino cuánta justicia has impartido, cuánto equilibrio para la armonización y convivencia ciudadana ha generado. Esos son los resultados. Y los resultados que tenemos ahora desde el órgano judicial son absolutamente negativos, Ujú. no son positivos. Esta disputa, porque ya es una disputa muy personal entre el presidente. ¿Y por qué personal? Algo ha pasado allí y a ver usted si lo puede lecturar. Recordemos que cuando recién empezó el presidente Rodrigo Paz, el señor Romer Saucedo le dio el espaldarazo, lo apoyó, lo dijo en público. ¿Qué Para pasó? mí es teatro esto, o sea, no hay tal, es decir,
conflictos de fondo ahí. O sea, ¿qué está? A ver, miremos pues, o sea, ¿qué está discutiendo el Tribunal Supremo? ¿Qué están discutiendo? Presupuesto. Presupuesto. Ah, muy bien, presupuesto, pero ¿por qué no más bien discute eficacia en los funcionarios del órgano judicial? ¿Por qué no discute control? ¿Por qué no discute auditoría en el tema del sistema judicial? Esas son las cosas que le atañen a él, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema presupuestario y administrativo? Tiene que ver el Consejo de la Magistratura. Entonces, para mí son, diríamos, no sé, es más show, es más espectáculo, es más distracción para el ciudadano. Lamentablemente, circo pero no pan. Perfecto. Desenchufarlo. Perfecto. Doctorita, vamos al otro tema que tiene que ver. Aduana Nacional. Hay conflictos, hay escándalos, hay malos manejos en la aduana nacional. ¿Cómo ve el asunto en la aduana nacional? A ver, considero de que en el tema de la aduana nacional se ha puesto en evidencia a través de las diferentes denuncias en los medios de comunicación de que las personas que han sido colocadas para este trabajo difícil, ¿no? No son las idóneas. Tenían denuncias además. Entiendo que varios han estado recluidos también por procesos penales. Considero de que eso no debe pasar. Yo creo de que en la designación de los ciudadanos a asumir estos cargos o cualquier cargo donde tenga que ver con la economía del Estado, no tiene que caer ninguna sombra sobre ello. Y esa debe ser una certeza y seguridad, porque finalmente muchos dicen, vamos a hacer leyes para esto, leyes para lo otro. ¿Y para qué? Si no cumplís. Entonces, yo creo que lo más importante, por eso te decía, que todo está casado, ¿no? Todo está casado. En tema judicial, ¿no? A ver, impartir justicia, ¿no? O impartir, administrar la ley, tener auditoría, fiscalizar, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí, obviamente que muchos utilizan políticamente, pero considero de que debe revisarse bien a quienes designan. Es muy importante eso. El presidente fue prácticamente bandera de campaña. Dijo que iba a cerrar la aduana. No cumplió. Y hoy tenemos una aduana sumida en la corrupción y el escándalo. Concretamente, tomándole la palabra al presidente, ¿qué debe hacer Rodrigo Paz? A ver, lo que pasa es de que en el tema de la aduana debería haber, por ejemplo, temas de, supongamos, así un ejemplo te pongo, ¿no? El, la importación de sustancias que lleven a la fabricación para otras actividades ilícitas, como por ejemplo, narcotráfico, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que no se lleven nuestros recursos naturales en tema minería afuera, sin control. Eso debe ver la aduana. Porque finalmente, a ver, Bolivia, ¿qué produce? ¿Produce celular? No. ¿Produce heladera? No. ¿Produce cocina? No. Para mí, por ejemplo, una medida que debería haber tomado, cero arancel, cero IVA, cero IC, por ejemplo, para esos productos, para mejorar las condiciones de la familia. O sea, cambia tu lavadora, cambia tu cocina, cambia tu heladera. Porque te va a salir más barato si no pagas IVA, si no pagas IC, si no pagas arancel alguno. Si Bolivia no produce. Wow, esa es una medida. La otra medida que también puede verse es, a ver, poner rigidez en los productos importados, ¿no? Para poder fomentar el tema de la producción nacional, pero la producción nacional, si vos querés, por ejemplo, hacer un traje o querés hacer blusas por docena, vas a tener que traer la tela de otro lado. Entonces, esas son las cosas, diríamos, para tener una economía seria, responsable, tienes que ver.
Ujú. Muy bien, perfecto. Doctora Erika Oroza, siempre un gusto conversar con usted. Bienvenida aquí al titular. La esperamos próximamente y que disfrute de este maravilloso mes de julio que nos trae además la celebración del Día de los Amigos. Usted sabe que aquí en esta casa periodística la consideramos una amiga, ya es parte del Gracias. staff de colaboradores que opinan sobre diferentes temas, que guían también a la población, porque es muy importante acompañar el análisis de la guía. Y qué mejor que su palabra para poder tenerla en cuenta. Gracias, Gracias, doctora. gracias, Vidal. Que tenga buen día. Buen día. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean dejar sus comentarios, háganlo en el marco del respeto. Que tengan buenos días, permiso.